Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ahora en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para hablar de salud mental nos acompaña en nuestros estudios la presidenta del Colegio Médico de Antofagasta, la doctora Pamela Schellman. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación de un tema importante, ¿eh? Muchas gracias por la invitación en realidad. Yo le agradezco bastante porque así podemos socializar un poco lo que está pasando e informar también a la comunidad. Yo le preguntaba fuera de micrófono si esto de la atención al problema de salud mental es de última data o siempre ha existido. Bueno, el problema de salud mental está bien diagnosticado desde hace ya varios años en Chile y en nuestra región también. Claro, Y probablemente lo que ha pasado es que después de la pandemia se intensificó mucho. Hubo, digamos, información internacional que claro. se esperaba que después de la pandemia viniera como una agudización de los temas de salud mental. Este año, en el termómetro de la salud mental del año actual, hay una estadística que establece, por ejemplo, que casi un 20% de la población en Chile tiene síntomas importantes de problemas de salud mental, de diversa índole, pero los tiene. Eso, un 20% es uno de cada 5 personas. O Wow, sea, en el fondo uno sí, podría decir que probablemente en cada casa hay alguien que tiene un claro. problema de salud mental. Ujú. Y tal vez, quizá lo que hace un poco diferente el enfoque, ¿no es cierto?, respecto de otras enfermedades, eh, es que la gente no se muere. de, Claro, un- de- no es que se muera de un cáncer, ¿no es claro, cierto? claro, claro. El cáncer no tratado, la persona se muere, Vive con ello, claro. claro. Pero la salud mental, en realidad, los problemas de salud mental alteran la vida, la calidad de vida de la persona y también de su entorno, de su familia. Su proyecto vital, en el fondo, queda truncado en relación con Claro. cualquier tipo de enfermedad mental que no pueda como controlarse y resolverse de buena manera. Y nosotros, bueno, ahora en este momento estamos en una situación bastante crítica en nuestra región, porque en el año pasado y precisamente como después de la pandemia, ha habido un aumento de consultas por salud Claro. mental, y ese aumento de consultas por salud mental en la práctica no ha podido ser resuelto en los niveles donde debiera idealmente resolverse. Es decir, primero tendríamos que tratar de Claro. prevenir que haya problemas de salud mental, ¿cierto? Y eso requiere en el fondo eh, intersectorialidad de educación, de deportes, laboral, ¿no es Sí. cierto? Desarrollo social, todo lo que tiene que ver con las comunidades, también un tema que nosotros hemos tratado de generar un poco de conversación sobre ciudad saludable, una ciudad que sea acogedora a las personas. Bueno, hay todo ese ámbito intersectorial que fundamentalmente es de promover y prevenir, eh, diríamos que está al debe. Ya voy a ir al hospital regional a lo que nos aqueja. Quería preguntarle, ¿esto se ha ido agravando con la modernidad, con los problemas de la modernidad? Me Mm. refiero a redes sociales, quizás la drogadicción. ¿Ha ido aumentando las personas con problemas mentales? Sí, yo diría que probablemente hay un tema un poco sociológico, ¿cierto? Sociocultural, que tiene que ver con la soledad. Se ha establecido bastante bien que uno de los factores más importantes para ser feliz o tener Claro, un bienestar mental es, en el fondo, tener una buena red de apoyo social. Y eso significa estar acompañado. correcto. Hay mucha soledad. Antes de la pandemia había mucha soledad y probablemente después de la pandemia, durante hubo Sí, mucha y después también la hubo, la sigue habiendo, claro. ¿ah? Por un lado. Luego el tema de las redes sociales, de esta como inmediatez, ¿no es cierto?, de todas las El cosas. exitismo. Por un lado el exitismo, por otro lado como esta falta como de tolerar las frustraciones, en realidad que las cosas a lo mejor tienen que costar un poco más, que a lo mejor no van a ser tan inmediatas. O sea, el tema como digital y redes sociales como que de alguna manera nos ha empujado a esto como muy inmediato. Esto tiene que ser, yo lo quiero ahora, lo resuelvo ahora. Como que la tarea como de la constancia para Va llegar a un madurando a logro, poco, claro. como que se ha perdido esa capacidad un poco como de resiliencia, de poder Mm. sostener y decir, ya, no pude ahora, pero sigo. ¿Ah? Eso también es algo que como que se ha ido como Y eso intensificando. frustra, Mucha frustración, claro. claro. Y luego, bueno, en nuestra región, en nuestro país también, pero en nuestra región también el tema de alcohol y drogas es muy importante, ¿no es cierto? Tal vez también la falta como de oportunidades para, en el fondo, desarrollar los proyectos vitales, tanto en la edad infanto-juvenil como en los adultos. ¿Ah?
son todos estos temas como socioculturales que afectan la salud mental. Además, en una ciudad que tampoco como ha logrado ser amigable, Claro, saludable, como nosotros decimos, que tiene pocos espacios como de áreas de encuentro social. Eh, bueno, después del estallido social también hubo algunas áreas que realmente se perdieron. claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Salvador Allende hay un lugar que se había como avanzado mucho desde el punto de vista deportivo, Ujú. que quedó ahí después del estallido social sumamente Claro, vandalizado, y era un lugar que a lo mejor, por ejemplo, podría haber acogido a toda esa población para el tema deportivo, sí, que pues, está muy también bien documentado que el deporte ayuda a una salud, a una mejor salud claro. mental, al disfrute, a la capacidad del deporte, y genera endorfina y por lo tanto genera en el fondo bienestar de Claro, sentimiento, químico incluso. claro. En estricto rigor ha aumentado la consulta, ¿ya? Pero nos hemos estancado en cuanto a dar soluciones. Y aquí vamos Sí. al Hospital Regional de Claro. Antofagasta. Bueno, existen estándares del Ministerio de Salud que son bien antiguos ya, estándares que todavía están vigentes, pero Ya, que no son recientes. Año ya, 2000, por ejemplo, ya, hace 23 estándar, años atrás, sí, claro. estándar de una cama de hospitalización de salud mental por cada 5.000 a 7.000 personas. Si uno lo mira eso, por ejemplo, en nuestra región, según la población actual de adultos, Ujú. debiéramos tener para la región más o menos entre 69 y 97 camas de salud mental. Región. En la región. Calama, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Antofagasta, ya, ya. Tocopilla, red pública, red privada, Sí, ¿ya? claro, Que sería claro. una cosa. Pero cuando hablamos de hospitalización en unidades en el fondo de como psiquiatría intensivo se llama, estamos como como al final del camino. Por lo que uno quisiera en el Sí, fondo es que pudiéramos resolver los problemas al principio del camino, ¿cierto? En esta promoción, prevención primero, claro, claro. luego si no podemos, en atención primaria, tener en el fondo la suficiente capacidad para resolver las consultas ambulatorias, porque también en salud mental eh, los modelos de gestión que se han impulsado están también muy apoyados con el entorno sociofamiliar. Sí. Entonces, hospitalizar al paciente es como Es lo último, es la claro. última Sí. alternativa, cuando la situación es muy crítica, muy grave. Entonces, para eso, la atención primaria de salud tiene una cierta cantidad de horas de profesionales, ¿no es cierto? En este Perfecto. caso, no solo psiquiatras, sino que psicólogos, terapeutas ocupacionales, es decir, las personas que hacen todo el apoyo que la salud mental requiere, que La no red es así. solamente médica, sino que Claro. es psicosocial. Luego tenemos el segundo nivel de atención, que son los centros de salud mental, o COSAM. Ya el 2018, que hay un diagnóstico, digamos, un informe diagnóstico del Servicio de Salud, ahí se establece bien que en la región, respecto de los COSAM que tenemos hoy día, al menos faltarían tres, al menos tres. Dos en Antofagasta y uno en Calama. Ya. Ya todo esto por estándar de población, Claro. digamos, regional. Y luego, en el fondo, en el otro nivel, en el tercero, en el que es el último que uno quiere ocupar, ¿no es cierto? Cuando el paciente está muy grave y necesita hospitalizarse, bueno, ya dijimos recién, un estándar que debiéramos tener entre 69 y 97, pongámosle 100 camas regionales. Regional, claro. ¿Ya? Entonces, lo que nos ha pasado ahora este último periodo, los últimos meses, diríamos 4 o 6 meses, que ha habido un aumento de consultas y creciendo de pacientes bastante críticos, graves, que en realidad requieren hospitalización Ujú. y que llegan a la urgencia del hospital esperando una cama en el servicio de psiquiatría. Claro. Y ahí, evidentemente, hoy día hay una brecha enorme Ujú. entre las camas disponibles y las personas que necesitan Que esa requieren. hospitalización. Eso ha significado que del total de camas de la urgencia del hospital regional en estos últimos meses haya más o menos entre un 35 y hasta un 50% el mes de octubre de ocupación de pacientes, personas con enfermedad de salud mental, ocupando esa cama. Las camas de urgencia, por norma ministerial en general, son de tránsito. Claro. Se entiende que el paciente no puede seguir en la urgencia como, entre comillas, Sí. hospitalizado. O sea, entra, se atiende, se puede ir a su casa o se hospitaliza. Y si se hospitaliza, tiene que entrar a un servicio de hospitalización. Pero lo que está ocurriendo hoy día es que como no hay camas para hospitalizar, de las 45 camas que hay en la urgencia, la mitad están ocupadas por personas que tienen patología de salud Que mental, quedan ahí. que quedan ahí en un lugar donde en realidad no cumplen las condiciones, por No supuesto, están para aislados. Claro, tratarlo, ¿no es claro, cierto? Para claro. darle realmente la atención que requiere de esa enfermedad de salud mental, Claro. por una parte, esa persona.
Y por otra parte, genera en el fondo que de la capacidad total de camas del servicio de urgencia, para atender las otras causas de consulta que vienen de toda la red, Sí. hoy día en términos prácticos esa capacidad de camas está disminuida a la mitad, porque está ocupada por pacientes, personas que están, entre comillas, Sí. hospitalizadas en ese lugar, no debiendo estar allí. En esta última parte, en la parte de hospitalización, ¿cuántas camas existen en el hospital regional? En total en este momento 30 camas. 30 camas. Claro, de las cuales 22 son de adulto, más o Ya. menos, y entre 10 y 12 son de infanto juvenil. Ya. El problema de los niños, yo soy pediatra, Sí, pues. realmente es bastante grave. El nivel de patología de salud mental intra y post pandemia que nosotros vimos no solo en Antofagasta, esto lo hemos visto en todo el país, en niños, niñas y adolescentes, es bien sin como precedentes. Y además son patologías como que complican, digamos, gravemente la situación de salud mental de los niños. O sea, niños con ideación suicida de 12, 14 años. Grandes problemas también de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, que llevan a los niños a tener problemas serios orgánicos, porque la nutrición en el fondo les De los dos afecta. lados, obesidad, anorexia. Claro, anorexia fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema de salud mental infanto-juvenil es enorme, es un gran problema, lamentablemente además. Nosotros en el Me está hospital sorprendiendo regional... lo que me está contando. No, no, Sí, mira. en el hospital regional lo que nos ha pasado es que los psiquiatras infantos juveniles no han podido como sostenerse en el tiempo. Correcto. ¿Ah? Probablemente también porque cuando un profesional llega a un lugar a trabajar y se encuentra con un nivel de complicación como este, si llega solo, es decir, si llega un solo psiquiatra infanto-juvenil, que evidentemente no da abasto para todo esto, Claro, está superado. claro, rápidamente en el fondo se agota, se quema, decimos en salud, tiene síndrome Claro. de burnout y se va. Se va. Entonces esto es un círculo vicioso y que claramente hay que resolver con una definición política de tomar este problema como un problema crítico y grave de salud. Doctora, usted ha hablado con las autoridades. Sí. ¿Qué le han dicho? ¿Hay alguna solución inmediata? ¿Hay algo donde poder hincarle el diente para solucionar esto? Bueno, lo primero es que todos entendemos que la solución de fondo, igual como entre comillas en la pandemia, está Sí. fuera de salud. Está Ya, fuera de sí, salud, sí, ¿cierto? La sí. solución de fondo está fuera de salud. En todo el intersector que puede ¿Estamos favorecer, hablando de promover, recursos? no necesariamente Ya. recursos, sino también gestión, oportunidades, Ya. deporte, bueno, claro. por supuesto seguridad, control de droga, todo esto que no depende de salud, Sí. ¿cierto? Eso es como el primer peldaño, el peldaño realmente más importante y el que va a lograr resolver el problema en el largo plazo. Claro, ¿Ya? claro. Eso está claro. Y ahí, en realidad, el llamado más bien es a las autoridades de los otros sectores a tratar de gestionar, de ponerse de acuerdo entre ellos y de establecer un plan. Y un plan que probablemente nos va a demorar 10 o 15 años. Porque esa es la historia que Si hay es que en otros... ponemos, si es que partimos claro, ahora. claro, Si es que partimos ahora. Y si ponemos las intenciones en eso, En eso, solucionar eso, exactamente. claro. Y eso es lo que ha pasado en otras partes del mundo, en que han tomado una decisión y han partido desde que los niños son niños de prekinder, digamos, de párvulo, ¿no es cierto? Claro, Y han intencionado todo el tema educativo y todo el tema bajo de su deporte. plataforma, ¿existen las intenciones o no? ¿Qué ha visto? Yo creo que existen las intenciones, Ya. sin embargo, pienso ¿Faltan las voluntades? que en nuestro país la situación política a veces no mira las cosas en el largo plazo. Esta es mi visión personal. Sí, sí. Personal. En esto no estoy hablando como presidente del Colegio Médico. Creo que lo que le falta a las autoridades políticas, independientemente de la visión política que tengan, es ponerse de acuerdo en los temas que son de largo plazo y que no pueden, en el fondo, significar una ganancia electoral. Sembrar ahora para cosechar 15 años, 20 años. Cuando yo ya no esté, en el Claro, fondo. sí. Pero ser capaces de ponerse de acuerdo y decir, este es un bien mayor. Y no puede ser que, porque hoy día tú estás en el gobierno, yo mire esto, mientras tanto todo no avanza, o al revés, al siguiente cambio de gobierno, ahora yo me echo para atrás y espero que a ver cómo te va a ti. Gobiernos de 4 años. Claro. Entonces ahí como que en el fondo uno dice, hay algunos temas en los que necesariamente hay que ponerse de acuerdo. Y en el tema de salud mental, sin duda, porque el problema no lo vamos a resolver en 3 años ni en 4, lo vamos a resolver en 10 o en 15 años. Esa es la experiencia internacional de distintos lugares que han tomado una decisión. Ahora, ya más de salud, en algo más concreto, ¿no es cierto?
Bueno, hay que cerrar la brecha que ya está diagnosticada como necesaria, es decir, tener más acceso en la atención primaria, tener más acceso en la atención secundaria COSAM. Por ejemplo, ya se sabe, lo dijo el Servicio de Salud el 2018 en un documento que ya está escrito, que tendríamos que necesitar 3 COSAM más. Cuando hablamos de 3 COSAM más, no hablamos de 3 edificios, hablamos de 3 edificios, pero sobre todo hablamos de el personal que está ahí para atender a esos niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes que puedan tener un problema de salud mental. Luego está dentro de la estrategia digamos, el concepto de hospitalización de día. Ese es un concepto que en general se ha tratado de empujar bastante desde la psiquiatría, porque en el fondo, en esto de tratar de mantener a las personas dentro de su red sociofamiliar, ¿no es cierto? Bueno, que ese niño, adolescente o adulto pueda tener, si requiere, en un tiempo como agudo, lo que podría ser una hospitalización, digamos, en un hospital, pero a lo mejor tenerlo de día. Entonces, en el fondo, hay un lugar donde él va todos los días a hacer una terapia integral, ¿no es cierto? Claro. Y después vuelve a su casa, en vez de estar hospitalizado. Eso tiene muchas ventajas desde la perspectiva de la psiquiatría y de la salud mental, Sí. pero nosotros no tenemos. Y hoy día hay una brecha reconocida del Servicio de Salud que debiéramos tener como región al menos 16 cupos de un centro de hospitalización de día. Y bueno, el último peldaño sería Claro. en el fondo llegar a las camas que por estándar, cuando la situación se hace inmanejable ambulatoriamente, se requiere hospitalizar. Son hospitalizaciones además en general más o menos largas, no Sí, son pues, sí, hospitalizaciones claro, cortas, claro. ¿no es cierto? Entonces ahí, claro, cuando un paciente se hospitaliza ocupa una cama 20 días, 25 días. No es como, no sé, otro problema de salud que el Sí, paciente entra y en 3 días se va. Y ahí, claro, necesitamos camas. Nosotros, en el fondo, hemos conversado con las autoridades políticas, porque para las camas y para los COSAM y para las personas que tienen que atender, lo que se necesita son, por una parte, recursos claro, claro. y por otra parte, personal entrenado, entrenado en algo específico. Entonces, bueno, hemos hablado con nuestras autoridades, nos reunimos con los parlamentarios, con nuestros diputados. Los senadores todavía no nos han Ya, recibido, mira, ya, para plantearles varios temas. Dentro de ellos, el tema de salud mental, porque entendemos que son ellos los que pueden, en el fondo, gestionar recursos. Por ejemplo, ahora que está la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, discusión para el próximo año. claro. O sea, lo que hemos querido hacer es transmitirles, oye, tenemos todos estos problemas, y estos problemas nosotros no los resolvemos si no hay recursos económicos para esto, y por lo tanto la ley de presupuesto, esto Claro. tiene que estar a la vista. ¿Qué vamos a hacer con la salud mental? ¿O vamos a dejarla como está? Y luego, después de los parlamentarios, nos reunimos también con el Servicio de Salud y con el gobernador regional, porque entendemos que el Servicio de Salud, en el fondo, lo que le toca es generar el plan, el proyecto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Claro, pero ellos dan la directriz, pero para poder concretar esa directriz se necesitan recursos y entonces ahí, por eso fuimos a reunirnos con el gobernador y en el fondo el planteamiento de la gobernación de don Ricardo Díaz es que la gobernación puede transferir recursos Ya, eh, para implementación fundamentalmente de logística, infraestructura, incluso medicamentos, fármacos, pero que el personal, es decir, contratación de personal, tiene que venir desde el servicio. sectorial de salud. Sí, ¿Y esto qué significa? Que nosotros, bueno, estamos esperando que el Servicio de Salud consiga, ¿no es cierto?, que desde el Ministerio lleguen esos recursos. Hemos conversado con las autoridades del servicio y nosotros estamos súper disponibles a ir al Ministerio también. Es algo que por supuesto lo tenemos muy en carpeta, pero estamos esperando primero las gestiones que ellos están haciendo porque en realidad estrictamente claro. a ellos les corresponde gestionar todo este tema. Bueno, doctora, el llamado es a que los escuchen a ustedes. Ustedes son los especialistas en esto, los que saben dónde está apretándose el zapato, ¿ya? Y que las autoridades hagan su pega. ¿M? Así es, Doctora, el tiempo se nos va, así que yo quiero agradecer muy bien. que nos haya contado de esto, ¿ya? Hay cosas que la comunidad no se entera, ¿ya? Y a través de ustedes es bueno que nos cuente, ¿ah? Para que todos empujemos para que podamos resolver estos Exactamente, problemas que de la todos sociedad. podamos empujar y que nuestras autoridades, las que tienen la capacidad de transferir los recursos, también sientan que la ciudadanía requiere, en el fondo, estas soluciones. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Pamela Sherman, presidenta del Colegio Médico Antofagasta, nos acompañó en estos instantes de la entrevista. Siga junto a nosotros.